Pues muchísimas gracias, Ricardo, en primer lugar por hacer este debate y poder también confrontar un poco las ideas y los hechos. Muchas veces, más que las palabras, lo importante es lo que se hace y lo que se ha hecho y lo que ha dejado de hacerse cuando se ha gobernado. Y por lo tanto es importante. Y sobre todo también por ver a muchos compañeros y compañeras del propio sector. Algunos hacía tiempo que no veía, como a Primitivo, que está al fondo, a otros lo he estado viendo muchísimo más, así que es un placer. 10 o 12 minutos, es verdad que resumir un programa electoral es difícil. Si además dedicas más de 10 a criticar al gobierno actual, pues todavía te da menos tiempo para hablar sobre el programa electoral. Pero sobre todo es difícil y yo os invito a que lo podáis ver y leer y preguntar si necesitáis, porque el Partido Socialista, cuando ha planteado el programa del sector agrario, siendo absolutamente fundamental en el mundo rural, también lo ha englobado en otro tipo de políticas, como también, y lo ha sido la primera vez que un gobierno ha planteado el reto demográfico que es tan importante. El sector agroalimentario es el pilar, es la columna vertebral del mundo rural, teniendo en cuenta que no todos los sectores y todo el mundo rural son iguales. No es lo mismo el mundo rural en Aragón, que en Galicia, que en Andalucía, que en Extremadura, que en Castilla y León, y por lo tanto también tenemos que ver esas diferenciaciones de ruralidades. Pero sobre todo también porque va englobado en que si la calidad de vida en el mundo rural, en los pueblos, es suficiente o por lo menos es amable, también tendremos un pilar importante para que las familias se sigan quedando en el mundo rural y buscando evidentemente la rentabilidad de los agricultores. Si ha habido un partido que ha entendido al mundo rural y a la agricultura, ha sido siempre el Partido Socialista. Si ha habido un partido que ha defendido siempre el precio justo a los alimentos, ha sido el Partido Socialista. Lo vivimos en una legislatura que ha sido muy compleja, lo sabéis todos los que estáis aquí porque la habéis vivido y la habéis sufrido. Una legislatura en la que comenzamos al principio con una bajada de costes brutal desde el origen, en el que se tuvo que modificar la ley de la cadena agroalimentaria, porque el eslabón más débil de la cadena, que era el agricultor, se veía indefenso ante el resto de la cadena, teniendo que tener ese equilibrio importante que siempre se ha planteado, ¿no? Todos tienen que ganar, pero ninguno puede perder, porque si no el sector completo pierde. En esa modificación de la ley de la cadena, que fue una transposición europea, evidentemente España dio un paso más adelante de lo que se estaba planteando y de hecho ya es un modelo para el resto de Europa. No todos los partidos políticos apoyaron esa ley de la cadena en la que defendían esa renta justa para el agricultor, con lo cual me sorprende que después lo reivindiquen cuando tienen la oportunidad de hacerlo y no lo hacen en determinadas leyes. Una ley que hemos planteado también en el programa electoral, que hay que seguir avanzando en su ejecución y en la coordinación con las comunidades autónomas. Es decir, se ha hecho una herramienta, una ley de por sí no cambia todo lo que es una cadena agroalimentaria, pero sí que es un paso más. Y por lo tanto comenzamos. A partir de ahí comenzamos, después de la legislatura, llegó la peor pandemia que ha vivido el mundo entero, que fue el COVID. En un sector en el que se demostró la fortaleza del sector agroalimentario y en el que todos, yo creo que todos, hemos defendido ese orgullo de los agricultores y ganaderos, y el Partido Socialista también lo ha hecho, de esa cadena agroalimentaria y de ese sector. Lo vivimos y yo en ese momento era alcaldesa, en un momento en el que no solamente en un momento difícil salíais de casa para seguir trabajando, sino que también nos ayudabais a muchos de ellos a desinfectar hasta los propios municipios. Yo tenía tractores en la calle en aquel momento, pero ayudando a desinfectar y ayudar al resto de la población como lo habéis hecho siempre. Por lo tanto, no solamente la solidaridad, sino también que se puso en valor la calidad de vida del mundo rural respecto al mundo urbano, cuando tuvieron que confinarse y muchos tuvieron que marcharse al mundo rural y vieron de verdad las grandes posibilidades, porque hay quien piensa todavía que en los pueblos todavía están las personas que no tienen formación, o que es un mundo de hace 40 años, como nos lo plantean muchas veces en las películas de blanco y negro. El mundo rural ahora mismo es innovador, es moderno, hay gente joven que se está incorporando con una titulación espectacular y que por lo tanto también se está modernizando. Yo invito a muchos que tienen una imagen muy rancia del mundo rural y de la agricultura a que de verdad vengan no solamente a conocernos, sino también a vivir a esto. Y en ese objetivo va el programa electoral del Partido Socialista, en calidad de vida de este mundo rural, en el que el pilar, como decía, es la agricultura. Vamos a seguir avanzando en una PAC que ha sido muy justa y mucho más sostenible de la que teníamos hasta este momento.
Una PAC que se negoció en el año 2020, que hay que recordarlo, que fue un éxito del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, en un año 2020. Pandemia, en el que había que distribuir fondos de la Unión Europea para también temas sanitarios, y la salida del Brexit con menor presupuesto. El presupuesto ha sido el mismo que tuvimos en la vez anterior, con los mismos criterios que negoció Rajoy y que lo negoció en este caso Pedro Sánchez. Consiguió 47.724 millones de euros para la PAC, en un momento en el que la Unión Europea tenía menos presupuesto y que además tenía que distribuir para la PAC. A partir de ahí se han hecho más de 200 reuniones con comunidades autónomas y con organizaciones agrarias, que vosotros también estáis aquí, representantes de todo el sector. Una distribución difícil y una negociación difícil, porque cada territorio evidentemente tira para sus producciones, y también hay diferencias entre las propias organizaciones agrarias de una región y de otra, y evidentemente también de los partidos políticos. Pero ha sido más justa porque, a diferencia de la anterior, tiene varios criterios que son importantes. Uno de ellos es el pago redistributivo, que para nosotros es importante, y otra el capping. Evidentemente hay ideología en el reparto de las políticas agroalimentarias. El capping ha puesto límite al máximo que se puede cobrar de subvención, 200.000 euros. Hay quien defiende ese tipo de explotaciones y todas son necesarias. El Partido Socialista considera que desde las pequeñas hasta las más grandes son necesarias en el mundo rural, pero no todas necesitan la misma ayuda. Y por lo tanto se han limitado las ayudas a los máximos perceptores de la PAC para dárselo y distribuirlo a los pequeños y a los medianos. Un 10% del pago directo va a ir a pago redistributivo. Otro de los pilares importantes, la juventud. No podemos olvidar que el 60% de los agricultores en las próximas décadas se van a jubilar. Tenemos que hacer un esfuerzo importante desde la política. Van a hacer más de 220 millones al año lo que se va a incorporar para incorporación de jóvenes, tanto en el primer pilar como en el segundo. Y con un añadido más. Ha sido la primera vez que va a haber una discriminación positiva hacia la mujer. Aquellos jóvenes que además sean mujer van a tener un mayor apoyo para la incorporación. Somos madres, somos cuidadoras, pero también somos agricultoras. Han sido invisibles durante 40 años y toca el momento no solamente de esa titularidad compartida, sino que también tengan ese reconocimiento en las ayudas que necesitan. Y también, evidentemente, hay un gran cambio, que son los ecoregímenes. Ecoregímenes que también era una solicitud de Bruselas, que se ha intentado que fuera lo más fácil para los agricultores y ganaderos, pero que también nos ha pillado en un momento difícil, en la que además en esta legislatura tenemos otra nueva pandemia en el campo, que es la sequía, y que por lo tanto también se ha pedido la flexibilización de la política agraria comunitaria, flexibilización que se está negociando y que se ha conseguido mucha de ella ya a través de Luis Planas, y también la gestión de crisis, que también se ha activado con 81 millones de euros, la mayor cuantía que se va a dar a un país. Y por lo tanto nuestro objetivo es seguir continuando con la política agraria comunitaria y poniendo en valor lo que son la agricultura de pequeña y mediana. Y por ello llevamos en el programa electoral la primera ley de agricultura familiar, que hay muchas organizaciones agrarias, en este caso UPA también, la ha defendido continuamente para trabajar. Son realmente quien mantienen el mundo rural, los pueblos vivos, y queremos trabajarlo para que sigan siendo así y que tengan esa discriminación positiva hacia las pequeñas y medianas explotaciones. Habrá quien desee que sean los fondos de inversión o las grandes explotaciones de más de 200.000 euros de subvención. Nosotros vamos a seguir trabajando por esta parte. Vamos a seguir trabajando por la ganadería, importantísima, especialmente también la ganadería extensiva, pero por toda la ganadería, que también está viviendo momentos difíciles, y lo hemos demostrado. La mayor cuantía económica en momentos de crisis al sector ganadero se ha dado por un partido y por un gobierno socialista y por un gobierno progresista, la mayor cuantía. Más de 4.000 millones de euros se han movilizado por la guerra de Ucrania o por la sequía. De ellos, 1.300 millones de euros de ayuda directa. Podemos recordar que en la anterior crisis, la de 2015, fueron 45 millones lo que movilizó el Partido Popular. Hoy se están publicando, solamente más de 355 millones de euros a través del FEGA para ayudas directas. Es decir, que una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Vamos a seguir trabajando por la sequía, y entre ellos por los seguros, que se han incorporado también las consecuencias de las adversidades climáticas. Hemos subido hasta los 358 millones de euros en seguros. Podemos recordar que se bajaron y se congelaron en la época del Partido Popular. Hemos subido el 70% en los seguros, con lo cual me alegro de que ahora el Partido Popular se una de nuevo a la subida de los seguros, cuando en el momento en el que ellos gobernaban la disminuyeron. Vamos a seguir trabajando con los agricultores en modernización también de maquinaria,
que hubo durante años del Partido Popular en el que siquiera sacaron las ayudas. Vamos a aumentar el plan de mejora de la maquinaria para el sector, que se vaya modernizando. Vamos también a trabajar, que se ha quedado también casi en el Congreso y Senado, la ley de desperdicio alimentario, que lo hablábamos el otro día en uno de los debates, para seguir también trabajando con todo el sector también de la cadena, que también lo veíamos el otro día. Y evidentemente vamos también a trabajar por una actividad que se ha puesto muy de moda en el debate, que nos han acusado como ahora de que no apoyamos, y es la actividad cinegética. De repente hay partidos que dicen que ellos defienden la caza cuando el Partido Socialista no lo hace. Y hay que recordar que el Partido Socialista defendía la actividad cinegética sostenible antes de que existieran algunos partidos. Y por ello se ha aprobado la primera estrategia de actividad cinegética, ha sido aprobada por Luis Planas, con el consenso también de todas las comunidades autónomas. Y termino. Vamos a seguir trabajando, si nos dan la confianza los españoles y españolas, para seguir hacia el avance del sector, para seguir acompañándolo. Y nos ha tocado, y vosotros lo sabéis, la peor legislatura: bajada de precios, COVID, sequía y guerra de Ucrania. Y si con estos 4 elementos hemos sido capaces de movilizar la mayor cuantía económica y que los agricultores paguen lo menor posible, con la bajada del IRPF, con la bajada del IBI, con las ayudas a la energía, con las ayudas a los fertilizantes, ¿qué no podremos hacer cuando el tiempo nos venga a favor?